Muy buenos días, queridos hermanos y familia de la Iglesia Hispana de la Sierra. Y todos los hermanos, donde quiera que usted se encuentre, queremos extenderles una cordial bienvenida a este culto de oración, a este culto de estudio, pero sobre todo el culto de alabanza a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Antes de orar, quisiera unirme, que nos unamos en este momento como iglesia y como familia, porque dos familias de nuestra iglesia sufrieron la pérdida de un ser querido. Y nos unimos con mucho cariño y respeto a las familias de Silvia Cruzado y a la familia Chambi. Ellos, miembros de nuestra iglesia, perdieron un ser querido esta semana. Silvia perdió a su mami allá en el Perú, y pedimos que Silvia, que Dios le acompañe, le sostenga. Ya hemos podido hablar y tuve el privilegio de conocer a su mami, a la hermana América, y que el Señor les dé consuelo y les ayude a pasar estos momentos que siempre son tristes y difíciles, pero yo espero que el mensaje del sermón de esta mañana pueda ser de ánimo para usted. También el doctor Ebenezer Chambi falleció ayer, y amigos conocidos, pero una de sus hermanas, nuestra hermana Ruth Hernández, miembro de nuestra iglesia. Así que les pedimos a los hermanos de la iglesia que oremos por estas familias para que la paz del cielo les acompañe y que las promesas de Dios sean una realidad. También queremos recordar que hoy a las 6:30 tendremos la celebración de la Cena del Señor. Si pueden llegar un poquito antes, no hay ningún problema, y es mejor, nos va a ayudar. Los emblemas están preempaquetados, así que los pastores a la entrada de la iglesia les estaremos entregando con guantes cada uno de nosotros el paquetito, y en el momento tenemos todo listo para que sea un momento de alabanza y de adoración, y esperamos poder verte. Por supuesto, no habrá rito de lavamiento de los pies. Puedes permanecer en tu auto, puedes bajar en alguna de las sillas y esperamos verlos. Así que, hermanos, hoy es un día de emociones encontradas, pero es el día del Señor y nos vamos a gozar. Así que pido que te unas a este servidor para tener una palabra de oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tenemos la certeza y la seguridad de que Cristo Jesús intercede por cada uno de nosotros. Y qué alivio y qué seguridad tener a Jesús como nuestro abogado y nuestro intercesor. Por eso, Señor, incluyendo cuando hay momentos difíciles que no podemos pasar, que nos angustian, que nos quitan fuerza y energía, vamos al trono de la gracia, donde sabemos que hay oportuno socorro siempre. Y en este momento de alabanza y de adoración, al abrir tu palabra, pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe. Queremos agradecerte de manera muy especial cómo has sido generoso con la hermana Pilar Pérez, después de una cirugía larga. Hoy tiene dolor todavía, pero agradecida por tus bondades. Y nos recordamos de manera muy especial de Silvia Cruzado y de la familia Chambi. Que el Espíritu Santo, que es el mejor consolador, les anime, les consuele, y que ellos sepan que como familia y como iglesia y como hermanos tenemos la esperanza de volverlos a ver gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Pedimos ahora, Señor, una bendición a cada uno de los oyentes y una bendición muy especial para tu siervo, para que me des sabiduría, gracia e inteligencia para compartir tu palabra. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Tengo el privilegio de dejar estas cámaras y este escenario a nuestros hermanos Ortiz, que tienen una alabanza para honra y gloria de Dios. Muchas gracias, hermanos Ortiz, por
compartir la alabanza al Señor. Feliz sábado, familia. Feliz sábado Feliz sábado. para la honra y gloria a Dios. Mi vida dije que daría, pensé hacerlo así, mas estuve allí negándole. Nunca pensé que lo haría. Fallé al Señor mintiéndole después de lo que ha hecho Él. Y ahora está camino allá, llamado Gólgota. Gólgota, Gólgota. Tuvo que ser Él, lo tuve que ser yo. Gólgota, Gólgota. Esa es mi cruz que sube al Gólgota. Él me encontró en mi pecado, me dijo no peques más. Y desde entonces ya no soy lo que era tiempo atrás. Yo solo vine a agradecerle por mi vida, gratitud. Y ahora está camino allá, llamado Gólgota. Gólgota, Gólgota. Tuvo que ser Él, lo tuve que ser yo. Gólgota, Gólgota. Esa es mi cruz que sube al Gólgota. Oh, Gólgota, Gólgota. Tuvo que ser Él, lo tuve que ser yo. Gólgota, Gólgota. Esa es mi cruz que sube al Gólgota. Gólgota. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo en este día. Muchas gracias, hermanos Ortiz, por esta alabanza que prepara nuestro espíritu para estudiar la palabra de Dios. El título de la última señal, la señal número 7 del Evangelio de Juan. Quise buscar un título atractivo y esto fue lo que me llegó: cuando Jesús se tarda y no llega. Pero déjenme, si son tan amables, recordar el versículo que hemos estado repitiendo cada ocasión que empezamos una de estas señales. Juan 20, 30 al 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el Espíritu Santo de alguna manera dirigió a Juan para que escogiera estas 7 señales que él colocó en el libro
de Juan, específicamente con un propósito, para que cuando estudiamos estas señales, cuando profundizamos en el gran significado de estas señales, podamos conocer mejor a Jesús y podamos confiar en Él. Estas señales muestran su soberanía, muestran su poder, muestran su autoridad y nos dan la oportunidad a nosotros de confiar plenamente en Cristo Jesús. Repasemos rápidamente las 6 señales que ya estudiamos. La número 1 fue cuando convirtió Jesús el agua en vino, mostrando su poder sobre las cosas creadas. La número 2, cuando sanó Jesús al hijo del noble a la distancia. Este personaje tenía tanta fe que creyó en lo que Jesús le dijo. La lección número 3, la señal número 3, una de las que más me impresiona es cuando este hombre paralítico de muchos años, Jesús lo sanó sin que este hombre le pidiera ser sanado. Y encontramos en cada una de las señales lecciones para nuestra vida cristiana. El milagro más grande en extensión, cuando Jesús alimentó a los más de 5,000, casi 15, algunos 25,000 personajes que estaban allí. La señal número 6, cuando Jesús camina sobre el agua y le quita el temor a sus discípulos, demostrando que Él tiene poder incluso sobre la naturaleza. Y hace 2 sábados hablamos sobre este hombre que Jesús sanó siendo un ciego de nacimiento, usando un método extraño, mezclando el polvo con su propia saliva. Así que hoy llegamos a lo que podemos llamar la señal número 7, y como ya les dije, cuando Jesús se tarda y no llega a tiempo. Esta es una de las señales a las que podemos llamar, si pudiéramos decir, el mayor milagro de Jesús, porque tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Si la señal de la alimentación de los 5,000 es grande en extensión, este milagro o esta señal de darle vida a un hombre muerto, pues sencillamente nos cae muy bien, nos asienta muy bien. El Espíritu de Profecía dice que en favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. Así que por eso podemos señalar que este es el mayor de los milagros de Cristo. Y está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, y vamos a concentrarnos todos juntos en este capítulo. Vamos a hablar un poquito de la familia de Betania. ¿Quién no ha escuchado la historia de la resurrección de Lázaro? Creyentes y no creyentes la han escuchado y la conocen. El nombre Lázaro significa Dios es nuestra ayuda. Lázaro tiene 2 hermanas, una que se llama Marta y la otra que se llama María. Ellos viven en Betania y es un círculo muy cercano, muy familiar a Jesús. El Espíritu de Profecía nos dice que entre los más constantes discípulos de Cristo estaba Lázaro. Eran los amigos de Jesús. Miren lo que dice la inspiración con respecto a esto, nos va a ayudar. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos, y con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas.
¿Has pensado alguna ocasión que Jesús también necesitaba el calor de la amistad y de la seguridad de llegar a un hogar sin avisar? Eso sucede con los amigos, ¿no? Cuando tenemos amigos de verdad, ellos tienen la confianza de llegar a la casa, al hogar en cualquier momento y pedir favores sin ningún problema. Así es Jesús. Jesús, sabemos, tenía a sus discípulos, sus 12 discípulos, el grupo de discípulos más cercanos, pero su hogar era la casa de Lázaro, de Marta y de María. Yo sé que tú tienes algún amigo, algún familiar o amigo, mayormente algún amigo que no importa la hora que sea, le llamas, no importa el favor que sea, se lo pides. Y así es. Jesús se sentía cómodo, se acercaba a este hogar porque ahí era Jesús, se relajaba, necesitaba el calor del amor humano y ahí está. Sucede, queridos hermanos, que en este hogar al que Jesús visitaba con frecuencia, a uno de los 3 integrantes de esta familia le llega una enfermedad de muerte. Y le mandan un mensaje a Jesús. El mensaje es: Señor, el que amas está enfermo. No le piden que venga, no le piden que haga nada, solamente le avisan: el que amas está enfermo. Cuando nosotros leemos en el español, en el castellano, la palabra amar, nos encontramos que en el original viene la palabra fileo, que significa lo amas como un amigo. ¿Cómo consideraban este grupo de hermanos de Marta, de María y Lázaro? ¿Cómo consideraban a Jesús? Lo consideraban su amigo. Y entonces cuando vemos el pedido, mejor dicho, el aviso de las hermanas: Señor, el que amas está enfermo, lo que quieren decir en otras palabras es: tu amigo está enfermo. Le avisan que su amigo está enfermo, no le dicen que venga, no le dicen su condición, le dicen su condición: está enfermo, y no piden que haga nada. Y aquí esa es una señal muy interesante para todos, mis queridos hermanos. Cuando pasamos por algún problema o una angustia, llamamos a los amigos. ¿Y para qué llamamos a los amigos? Para que nos echen la mano, para que nos den el apoyo que necesitamos. Pero Juan hace una aclaración bien intencionada y no quiero que pierdan esta parte. Señor, el que amas, tu amigo, usa la palabra fileo, que es una de las 4 palabras que se utiliza en griego para amor. Dice: el que amas, tu amigo, está enfermo. Pero Juan, en el capítulo 11, versículo 5, dice: y amaba Jesús, o hace una aclaración, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Y qué palabra usa? Usa la palabra ágape. La palabra ágape significa, en poquitas palabras, un amor incondicional. O sea que Marta, María y Lázaro expresan que Jesús es su amigo, que Él los ama y ellos los aman como amigo. Pero Juan deja bien claro, mis queridos hermanos, que el amor de Dios hacia nosotros no es de amigo. Es un amor incondicional. Y aquí entonces empezamos a ver una realidad. No importa que Dios nos ama o Dios nos ame, a los que ama a Dios también les llega el momento de sufrimiento y enfermedad. Y aquí es donde pongo esta descripción. Es la realidad. Los amigos de Jesús también se enferman y mueren. Ser amigo de Jesús no nos libra ni de la enfermedad ni de la muerte. Y ojalá
que podamos entender este concepto, hermanos, porque con tanta enfermedad y muerte, a veces vemos al cielo con interrogantes y dudas, como lo vieron las hermanas. Y es ahí cuando nos preguntamos, ¿por qué se retrasa Dios? Si Dios me ama, ¿por qué guarda silencio? ¿Cómo estaba la mente de estas hermanas? La reacción de Jesús nos sorprende. Imagínense, si es el amigo, si él llegaba al hogar a buscar solaz, tranquilidad, donde podía dormir, tomar una siesta. Al paralítico y al ciego que no pide que lo sane, lo sanó. Y los amigos de Jesús parece que los ignora. Jesús espera 2 días para atender el pedido de sus amigos y tal vez nos confunde. Tal vez te preguntas, bueno, ¿cuándo llegó Jesús? Jesús llegó después del funeral. ¿Jesús llegó tarde o llegó en el mejor momento? La inspiración nos dice que a los discípulos esta reacción de Jesús, la dilación, el no contestarle a sus amigos, fue un misterio para los discípulos. Ellos se sorprendían porque ellos sabían cuánto Él amaba a estas 3 personas. Y entonces, cuando Dios se retrasa, vienen las dudas y los cuestionamientos. ¿Cuándo vas a venir? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Has ayudado a tantos y por qué no vienes a ayudarme a mí? ¿No somos tus amigos? Ahora yo te pregunto, hermano, ¿son cuestionamientos, son dudas que como humanos vienen? Pero debemos recordar, y esto nos va a ayudar, cuando ponemos nuestro reloj al tono con el reloj de Dios. Porque el reloj divino es muy diferente al reloj humano. Yo sé que Jesús pudiera haber sanado a la distancia con una palabra a Lázaro, ¿no lo crees así? Como lo hizo con el hijo del noble, con una sola palabra. Pero voy a decir una frase muy fuerte en este sermón para que podamos entender todo este concepto. Jesús en realidad lo que quería era que Lázaro muriera. Es fuerte esta declaración, porque el plan de Dios es diferente y el resultado sería mejor de lo que ellos esperaban. ¿Qué significa esto? El cielo tiene una perspectiva de las cosas muy diferentes a lo que nosotros vemos. Con esta intervención de Jesús, Dios obtendría una mayor gloria, y este es el propósito de este capítulo: darnos seguridad que Jesús tiene poder sobre la enfermedad y la muerte, y darnos la certeza de que en los milagros y en las señales la gloria tiene que ser siempre primero para Dios. Y entonces nos encontramos este famoso versículo en Juan 11:4 que dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y entonces son palabras que no entendemos. ¿Cómo puede la enfermedad y la muerte glorificar a Dios? ¿Cómo puede la enfermedad y la muerte glorificar a Dios? ¿Qué trae la enfermedad? Dolor. ¿Qué trae la muerte? Separación. Pero Jesús nos dice en esta mañana: no cierres el juicio hasta que no tengas completa la fotografía. Imagínate, las hermanas vieron a Lázaro consumirse en dolor y lo vieron morir. Las hermanas tuvieron que lavar el cuerpo, prepararlo, enterrarlo y ponerlo en la tumba. Las hermanas se angustiaron, se pusieron tristes y tuvieron duda. ¿Cómo es, querido hermano, que esto puede glorificar a Dios? ¿Cómo es que una enfermedad o una muerte puede glorificar a Dios? Y nos sucede lo mismo. Llevamos nuestros problemas a Dios y no hay respuesta.
Necesitas una respuesta de parte de Dios y no la obtienes. Y hay veces que cuando le pedimos a Dios que actúe, los problemas empeoran. ¿No es así? Le pedimos a Dios y los problemas simplemente empeoran. La situación se vuelve desesperada y lo que no soportamos, lo que más nos molesta y lo que más nos angustia es el silencio de Dios o la aparente inacción de Dios. Pero el cielo, querido hermano, ve lo que tú y yo no podemos ver. El Señor ve lo que las hermanas no pueden ver. Las hermanas lo único que pueden ver es que su hermano está en la tumba. El cielo ve otra cosa. Y yo creo que eso es nuestra seguridad, hermanos, frente a crisis, problemas e incluso la muerte. Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios es el correcto, ni antes ni después. Y lo difícil para nuestra vida es sincronizarnos con el reloj de Dios. Por eso escribí esta cita para mí y para ti también. Si yo pudiera entender lo que estoy pasando, que lo que estoy pasando será para la gloria de Dios y siempre para mi beneficio. Si yo lo pudiera entender. Si yo lo pudiera entender, entonces esperaríamos confiados, estaríamos tranquilos, alabaríamos a Dios, pero vienen las dudas, viene la desesperación, viene la inquietud. Y más cuando viene la muerte. Miedo frente a la muerte. Todos queremos vivir y sabemos que cada día que vivimos es un día que estamos más cerca de morir. Todos sabemos que nuestra vida va a terminar en algún momento, a menos que Jesús tenga el plan de que lo veamos venir y estemos vivos. No hay excepción, nadie está exento a la muerte. Estamos expuestos a la enfermedad, al dolor y a la muerte como parte de nuestras vidas. Y esto, creas en Dios o no lo creas. Nunca es fácil hablar del día de nuestra muerte. Hacemos planes para celebrar cumpleaños. Hacemos planes para hacer graduaciones. Hacíamos planes para tomar vacaciones. Esperamos el nacimiento de alguien con alegría. Pero te pregunto, ¿estás planificando el día de tu muerte? ¿Estás planificando qué va a suceder en tu funeral? Yo les quiero decir un secreto. Yo sí estoy preparando mi funeral y lo que quiero es, yo quiero predicar ese día. Quiero dejar mi sermón preparado para que no digan ni más ni menos, para que se diga la verdad. Porque a veces en los funerales decimos de más, decimos de menos y ese día yo voy a decir, mira, te estoy viendo que estás sentado ahí. Tú no me pagaste lo que me debías. No es fácil hablar de la muerte. Nadie espera el día de la muerte, ni hacemos planes para morir. Porque la muerte separa, arranca, trae dolor. Y por eso Job dijo, ¿y si el hombre muriere, volverá a vivir? Yo estoy seguro que que Marta y María, al expresar la duda, lo hacen de la misma manera, las dos, claramente frente a la muerte. Ya cuando viene la muerte y toca a los amigos de Jesús, Marta, dice la Biblia, que era una mujer que se afanaba. Estaba afanada. ¿Qué estaba haciendo Marta cuando se muere Lázaro? Ella era la encargada de los arreglos del funeral. ¿Y qué estaba haciendo María? María era la que contemplaba siempre, la que estaba pensativa. Ella estaba preguntándose vez tras vez, ¿dónde estaba Jesús? ¿Por qué no vino Jesús? Marta, afanada, María, pensativa. La casa llena de plañideras o dolientes, porque en el tiempo de Jesús se contrataba gente para que vinieran a llorar en el funeral. Y además dice la Escritura que en la casa había muchos judíos que venían a consolarla.
Y esta madrugada añadí algo a mi sermón. ¿Qué estaban haciendo los judíos ahí? ¿Estaban consolándolos o vinieron a burlarse de ellos? Puede ser, porque la gente conocía el poder de Jesús y tal vez se habían venido a burlar de ellos porque como conocían cuánto Jesús los amaba. Es un pensamiento que me vino esta mañana, como para decirle, y te lo pueden decir a ti creyente, ¿verdad? Mira, tú crees en Dios y te está pasando lo mismo que al que no cree en Dios. Yo creo que estos judíos que vinieron a consolarlos, vinieron a burlarse. Mira, ¿dónde está tu amigo? El que sanó a tantos, ¿dónde está? Y entonces, en la casa de los amigos de Jesús, sí, hermanos, en la casa de los amigos de Jesús hay dolor, hay sufrimiento y hay dudas. Las dos reaccionan igual. Marta y María reaccionan con las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y creo que empezaban a decirle así: ¿dónde estabas cuando más te necesitamos? Le hemos contado al pueblo todos los milagros que has hecho y ahora que necesitábamos uno, nosotras no llegaste a tiempo. Creemos que eres el Mesías, pero te ausentaste. Tu silencio, Jesús, nos molestó. Tu silencio, tu falta de acción, mira dónde está nuestro hermano. Vienen las dudas. Cuando necesitábamos tu presencia en el momento más difícil, tú decidiste, Jesús, quedarte callado. Y si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera añadido otras quejas más. Mira, 2 hombres que tú sanaste ni te pidieron. Nosotros que somos tus amigos no hiciste nada. Esos 2 no te conocían. Nosotros te conocemos y no hiciste nada. Tal vez la duda de estas mujeres es igual que la nuestra. Creíamos, Jesús, que en verdad nos amabas y ahora Lázaro murió. No hiciste nada para él. Qué fácil es dudar del amor de Dios en los momentos difíciles. Pero ¿cómo reacciona Jesús? Es hermoso ver cómo reacciona Jesús. Jesús no las regaña, no les dice mujeres de poca fe, ni tampoco les dice, no, yo las amo. ¿Qué respuesta da Jesús? Esperanza. Les dice, tu hermano resucitará. No las regaña, no les dice que no tienen fe, no les asegura que las ama. Y esto para mí fue una lección esta madrugada también, cuando estamos en un funeral, ¿qué palabras decir, verdad? ¿Qué palabras decir? Lo único que podemos decir son palabras de esperanza. Y las palabras de esperanza de Jesús, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo estoy seguro que ellas conocían estos versículos. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Conocían seguramente el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y estoy seguro que también conocían la promesa de Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Conocemos las promesas. Viene la duda, viene el dolor, la enfermedad, la muerte, y nos parecemos a Marta y María. Pero las palabras de Jesús se aplican hoy a ti y a mí. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Conocer, amar y servir al gran yo soy nos da seguridad completa frente a la muerte.
todos tenemos muchos temores y tal vez tú tienes temor de enfrentar la muerte. ¿Creemos que Jesús tiene la capacidad de volvernos a dar vida? Esta señal nos da esa seguridad y esa confianza y esa promesa. ¿Crees esto? La inspiración dice: la resurrección de Lázaro representaría la resurrección de todos los justos muertos. Allí está Jesús con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro. Por eso, el sermón de esta mañana nos debe dar ánimo y seguridad de que aunque la gente dice que ni pagar los impuestos ni la muerte tiene solución, bueno, pagar los impuestos hay que pagarlos, pero la solución a la muerte es la resurrección de Jesús, el poder de resucitar a Lázaro, su propia resurrección. ¿Y miedo a qué? Si la Biblia dice que la muerte es un sueño y que estamos descansando, esperando el regreso de Cristo Jesús. Cuando yo pienso así, yo digo, cualquier enfermedad y cualquier muerte sí es para gloria de Dios, porque Él aprecia la muerte de sus santos. Él no se goza, Él siente cuando estamos sufriendo, pero Él ve más allá y nosotros vemos solamente aquí. Quiero hacer una pausita aquí, cuando todo huele mal. Y dirás, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el sermón? Bueno, si tú lees el versículo 39, cuando Jesús dijo, quiten la piedra, Marta, la que es la acelerada, la hyper, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, huele mal, ya apesta, porque ya son 4 días. Los judíos enterraban rápidamente a sus muertos, los cadáveres se descomponían por el clima del Medio Oriente y por eso era necesario que le pusieran ungüentos para que se nivelara el olor, ¿verdad? Entre el mal olor y los ungüentos. Pero llega Jesús y da una orden que llama la atención. Quiten la piedra. La reacción de Marta, ya tiene 4 días Jesús, no te atrevas, va a estar muy feo ese encuentro. Ya está echado a perder, ya se descompuso. En otras palabras, ya llegaste tarde, Jesús, ya estás tarde, ya huele mal. Pero quiero decirte en esta mañana que esa frase, ya huele mal, nos da esperanza a todos. ¿Por qué? Porque lo que huele mal y lo que aparentemente no tiene solución humana, Dios tiene solución para eso. El dador de la vida, el dador de la vida tiene el poder de volver en fragancia agradable incluso lo que huele muy mal. Y aquí me anima esta promesa, porque todos tenemos esperanza, aunque estemos podridos, sucios y malolientes. Jesús tiene el poder de regenerar, de dar nueva vida y dar nuevo olor. ¿Le das gloria a Dios por eso? ¿Crees esto? Así que si la gente dice que eres un caso perdido, o piensas en alguien que huele mal, y cuando digo huele mal, ahora sí vamos a entender lo que queremos decir, que no hay esperanza, que ya está muerto. Bueno, Jesús tiene el poder de decir, quiten la piedra, yo me encargo de ese. Quiten la piedra, yo me encargo de esa. Porque Él tiene poder
para regenerar, para dar nueva vida y para que dé nuevo olor nuestra vida. Yo alabo a Dios por eso. Cierro el paréntesis y llego al versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero entre este versículo, entre el versículo 35, está el 33 y el 38, donde dice que Jesús se conmovió profundamente. Y en mis notas puse, prepara un sermón sobre esto. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué se conmovió y se estremeció su espíritu? El deseo de todas las gentes nos explica, nos ilustra el por qué. No era solo por su simpatía humana hacia María y Marta por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte de que era la resurrección y la vida. Descansaba sobre Jesús el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos, el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Lloraba por la repercusión del pecado. Lloró por tu dolor y por el dolor del sufrimiento humano de todo el mundo. Por eso se agitó, por eso se inquietó, por eso se emocionó. Por eso se conmueve sus entrañas. ¿Por qué? Porque ese no era el plan original. Y con voz potente, después de haber llorado, pero no llorado por el momento, sino por lo que él veía a futuro, se menciona uno de los versículos más emocionantes de la Biblia y dice así: y Jesús, alzando los ojos, dijo al Padre: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: ya quítenle su traje de muerto y déjenlo ir. Hermanos, si Jesús no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, todos los muertos alrededor hubieran resucitado. El poder de la palabra de Dios para regenerar y restaurar un cuerpo muerto es poderoso. La frase de Jesús la usó para crear al mundo. Es el poder del Dios al que servimos. Por eso, hermano o hermana, yo lo digo, lo repito y tú lo sabes, cada día que pasa es un día que nos acercamos más a la muerte. Eso es seguro. Pero tenemos el conocimiento del poder de Dios. Él puede encargarse de tu caso. No tengas temor. Sé feliz. Echa tus cargas sobre Él. Si Él puede hablar y los mundos aparecen, se puede encargar de tu causa. Si Él puede hablar y billones de estrellas comienzan sus incesantes órbitas a través del espacio, entrégale tu caso, Él te da esperanza. Si Él puede hablar y calmar las olas tormentosas, Él puede encargarse de tu caso sin esperanza. Si Él pudo tocar a los leprosos y hacerlos limpios, Él puede, si tú le entregas tu caso, darte esperanza. Si Él pudo abrir los ojos de los ciegos, puede encargarse de tu caso que tú crees que no tiene esperanza. El que habla y le da vida a los muertos, espera que tú y yo le demos nuestro caso sin esperanza. ¿Qué dices a eso, hermano? Yo digo, aleluya, gloria a Dios. Al Dios que yo sirvo y que tú sirves, al Dios en el que nosotros creemos, es un Dios todopoderoso. Y ahí sale Lázaro. Ya no olía mal.
No era por los perfumes, habían pasado ya 4 días. Todavía tenía su traje, su atuendo funerario. Jesús le dice, libérenlo. Y aquí hay una situación interesante desde el punto de vista teológico de los maestros de Israel. Si tú tocabas a un muerto, eras inmundo. Pero Lázaro había estado muerto, pero ahora estaba vivo. A este milagro, hermanos, la gente respondió de la siguiente manera. Muchos judíos que acompañaron a María y vieron lo que hizo Jesús, dice Juan, creyeron en él. Muchos judíos. Otros judíos fueron con el chisme a los fariseos. Los fariseos y los sacerdotes convocaron un concilio y se preguntaban, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Y desde aquel día, es la ironía, hermanos, desde aquel día, desde el día en que Jesús da vida a un hombre, le ponen precio a la cabeza de Jesús. Y el Espíritu de Profecía nos dice que no solamente querían eliminar a Jesús, también querían eliminar a Lázaro. Unos días después, estamos otra vez en Betania. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Y ahí está Lázaro. Y Juan quiere que sepamos, por si queremos olvidarnos, que este Lázaro es el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. ¿Y qué hacen los amigos de Jesús? Le hacen una cena. ¿Quién servía? Bueno, por supuesto, Marta. ¿Y qué hacía Lázaro? Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús. Los amigos de Jesús le preparan una cena. El relato bíblico es emocionante. El que había estado muerto está sentado al lado de Jesús. ¿Quién puede olvidar un milagro así? Imagínate, la familia lo había enterrado. Viene Jesús y le pregunta, ¿dónde está tu hermano que enterraste? Llévame al cementerio. Lo colocan frente a la tumba. Ordena que la roca sea removida. Cuando se abre la tumba, Jesús llama por nombre a tu ser querido y sale vivo. ¿Quién va a olvidar un milagro así? Lázaro es un sermón vivo. Y yo me imagino cuando la gente le pregunta, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió contigo? ¿Cuál es tu milagro? Bueno, él contestaba así más o menos. Estuve muerto por 4 días, pero mi amigo Jesús me resucitó. Mi amigo Jesús es poderoso. Yo soy testigo de su amor y de su poder. Sé que Jesús me ama. No me sanó de mi enfermedad, pero me resucitó. Se tardó en venir. Mis hermanas se pusieron medias inquietas. No lo entendieron, pero mi vida fue restaurada completamente. Yo olía muerto. Mi cuerpo estaba descompuesto, pero la palabra de Jesús me levantó, me limpió y aquí estoy. Hoy quiero recordarte, hermano, hermana, estas palabras, esta historia, esta señal poderosa. La pregunta clave de todo esto y de todas las señales es, ¿crees esto? ¿Crees que hay poder en el Señor Jesús? ¿Sientes que hay algo en tu vida que está más allá del poder del Señor? ¿Tienes algo que según tú o piensas en alguien que según tú no tiene esperanza? ¿Sientes que tu vida o la vida de alguien que tú amas ya no se puede reparar? ¿Ya huele demasiado feo? ¿Hay algo difícil para el Señor, demasiado difícil para el Señor? Quiero recordarte, hermano, que las manos de Dios no están atadas. Y te pregunto, porque así termina Juan diciendo, ¿crees esto? Jesús es la garantía para nosotros más allá de la tumba. Es el ancla que necesitamos en las tormentas. Es el compañero para el que tiene el corazón quebrantado. Es el que nos ama con amor eterno. Por eso, la enfermedad y la muerte tiene que ser procesada en la vida del creyente muy diferente a lo que la gente que no tiene a Dios la procesa.
El cielo dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos enfrentar la muerte y el dolor y la enfermedad? Con la perspectiva del cielo. La muerte es inevitable, pero para aquellos que están en Cristo, la muerte no es el final. ¿Crees esto? Jesús se colocó de pie frente a la tumba de Lázaro y declaró victoria sobre la muerte. ¿Crees esto? La muerte no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es Jesús. ¿Crees esto? Así que cuando la próxima vez nos encontremos con la frase alguien que Jesús ama está enfermo o alguien que Jesús ama murió, no te levantes con las manos hacia el cielo. No te desesperes ni te amargues ni culpes a Dios. La fe es probada y recuerda, la preferencia de Dios es esta. Y quiero recalcarlo fuertemente, que Dios y su Hijo sean glorificados. Y si para ti y para mí ocurre enfermedad o muerte en nosotros o en nuestros seres queridos, solamente recuerda, Dios tiene una mayor bendición de la que esperabas. Tu fe va a ser fortalecida. ¿Por qué? Ahora que tanta gente está muriendo, nos damos cuenta que más gente está muriendo. Bueno, Jesús nunca asistió a un funeral, porque cada vez que Jesús y la muerte cruzaron sus caminos, el muerto volvió a la vida. Jesús y la muerte están en oposición, porque Jesús siempre gana. Hermanos, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros porque conocemos quién es la resurrección y la vida. Esta es la gran verdad de la señal número 7, la gran señal, la mayor señal de Jesús, porque el que cree en el Hijo de Dios, porque el que cree que Él es la resurrección y la vida, no tendrá temor a la muerte nunca, nunca. ¿Por qué? Porque Jesús me ama con un amor incondicional. Porque Él tiene la llave de mi tumba y esa es mi seguridad. ¿Crees esto tú? Con esta historia, con este milagro, con esta señal, se reafirma en nuestra vida. No podemos vivir sin Jesús. No podemos caminar en esta vida lejos de la mano de Jesús. Incluso cuando estés hoy, tú, a quien te estoy hablando en esta mañana, tal vez tienes una enfermedad o alguien falleció, recuerda, esto es primeramente y primariamente para la gloria de Dios. Porque Dios tiene mejores cosas para nosotros siempre. Así que Dios nunca llega tarde. Dios nunca se tarda en contestar. Dios nunca se tarda en aparecer. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Y te pregunto para concluir, ¿crees esto? Esto es lo que hará la diferencia en tu vida y en mi vida cuando afrontemos la enfermedad y la muerte. Creer que Jesús es la resurrección y la vida. Dios bendiga su palabra. Dios te dé fortaleza al estudiar esta señal y que sea el Espíritu Santo el que ponga en nuestra mente, el que selle en nuestra mente el sermón en esta mañana y que la gloria siempre sea para Dios. Oremos. Gracias, Padre nuestro, por tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, nuestro Dios,
por la certeza y la seguridad que nos da esta última señal de que tú tienes control y poder sobre todas las cosas, incluyendo la muerte. Hay muchas ocasiones donde nos encontramos con que tú estás en silencio aparente o inactividad aparente. Pero tú, Señor, siempre estás trabajando a favor de cada uno de nosotros. Aquí está la mesa servida. Aquí está la opción y la decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. ¿Creemos esto? ¿Tenemos la seguridad de que Jesús es poderoso de hacer esto en nuestras vidas? ¿Tenemos la seguridad de que incluso lo mal que puedo oler o estar descompuesto, Jesús puede darme una oportunidad y puede regenerar una fragancia nueva y agradable en mi vida? ¿Crees esto? ¿Crees que no hay que tener temor frente a la muerte ni a ninguna enfermedad? Señor, clamamos en esta mañana como los discípulos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Al concluir el estudio en esta mañana, ruego una bendición por cada uno de nosotros, por nuestras familias, nuestros seres queridos, los que están sufriendo físicamente, pero los que sufrimos espiritualmente. Sánanos, Señor, para gloria y honra de Cristo Jesús. Danos tu bendición el resto del día. Nos encomendamos en tus manos y que siempre la honra y la gloria sean para Cristo Jesús. Favores que agradecemos humildemente en el poderoso nombre de quien es la resurrección y la vida, Cristo Jesús. En su nombre agradecemos. Amén. Saludos, hermanos, y bendiciones, y nos dará mucho gusto poder saludarte esta tarde para celebrar la Cena del Señor. Un abrazo, buenas tardes, bendiciones. Continúa el pastor Dan Smith predicando el sermón en inglés. Gracias.